pues para hablar de todos estos asuntos hoy nos acompaña Pedro Martín, que es presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Estamos viendo todas esas infracciones, esas multas, esas sanciones, esas reuniones incluso en el Teide. Parece que no escarmentamos, ¿no? No nos damos cuenta de lo que pasa. No, y parece que lo que estamos pidiendo cuando hacemos este tipo de cosas es más confinamiento e incremento de las sanciones. Porque ¿qué otras medidas podemos tomar si hay quienes piensan que se pueden saltar a la torera no solo su propia seguridad, sino la seguridad de los demás? A mí me ha sorprendido, ya no solo los botellones, ya no solo que haya personas que de cualquier edad, no solo jóvenes, que no tengan en cuenta las medidas de protección, sino fíjense, hemos puesto a disposición del Servicio Canario de Salud el recinto ferial para hacer pruebas, para hacer cribados, es decir, para intentar localizar a personas asintomáticas que parece no tener la enfermedad y la tienen, y son las que pueden estar transmitiendo a otras muchas. Sin embargo, se nos quedaron un montón de pruebas sin hacer, pero no porque no hubiera personal, es porque no vinieron el número suficiente de personas. O sea, ni siquiera acudieron al cribado, que era voluntario, pero que es necesario. Cribado voluntario, en el que solo se tardaban 5 minutos para hacerse la prueba y que además era gratuito, y que ni siquiera tenías que volver, ya se comunicaban contigo para darte la información, si era positivo o no. Bueno, se intentó que las personas de aquellas zonas de la isla, fundamentalmente zona metropolitana, y de determinados barrios fueran aquí para hacerse la prueba y se quedarán tranquilos. Pues miren, teníamos capacidad muchos días para 1.100, 1.200 pruebas y se hacían 700. Estamos hablando de una isla en semáforo en rojo que ya dura mucho en el tiempo, señor Martín. Me imagino que preocupa, usted ha dicho, de ser mucho más contundente quizás con las medidas. No sé si sancionar es quizás esa palabra, pero parece ser, como estamos diciendo, que la gente no aprende. También se habla de esa fatiga pandémica, que la gente se está relajando en el cumplimiento de determinadas medidas, pero es necesaria teniendo en cuenta que la vacuna llegará a partir de enero, como ya se ha anunciado, pero sí es verdad que eso tampoco puede conllevar relajarnos en todos los aspectos, ¿no? Sí, quizás nos relajamos demasiado cuando Tenerife era la que menos casos tenía y parece que bueno que nosotros lo teníamos controlado. Nos dimos cuenta que eso fue un error, ese exceso de confianza hizo que muchos no tuvieran en cuenta las medidas de seguridad, que se siguieran haciendo reuniones, que no pasa nada, que yo sé que no tengo nada ni mi familia tampoco, pero es que al final se van abriendo el círculo a la familia más cercana, a la familia más amplia, a los amigos, y esto es lo que nos está llevando a unas cifras terribles. Los últimos fallecimientos que se han dado por COVID han sido en Tenerife. Y 7 ayer en la isla de 7 Tenerife. fallecidos, 7 en Canarias, los 7 en Tenerife. De los 120 casos que tenemos de nuevos casos de COVID, 80 en Tenerife. No podemos seguir así, por lo tanto yo creo que tanto incrementar las sanciones, yo estoy a favor, a veces no nos damos cuenta de las cosas hasta que no nos tocan el bolsillo, y si es necesario restringir, tendremos que hacerlo. Se ha dado un plazo de 14 días que se puede ampliar para intentar ir tomando medidas gradualmente, pero si no funcionan habrá que tomar otras y desgraciadamente... ¿Cómo cuáles, señor Martín? Pues igual tendrá que llegarse a alguna situación de toque de queda, de mayor control de actividades en la calle, etcétera, y eso es un verdadero problema porque va a afectar a la economía, afectar al comercio. Intentábamos las administraciones públicas frenar ahora antes de las Navidades, pero desgraciadamente las Navidades que querríamos que fueran un poco más relajadas igual no va a poder ser precisamente por este comportamiento incívico de algunos en nuestra isla. Claro, no queremos medidas más restrictivas, no queremos quedarnos en casa, pero si tampoco cumplimos las normas eso no es posible, eso hay que recordarlo también, ¿no? Que las imprudencias se pagan. Sin duda. Ayer además conocíamos esas medidas que propone el Gobierno del Estado, esas reuniones limitadas a 6 personas en Nochebuena, en fin de año, también ese toque de queda que sería a partir de la 1 nos tendríamos que ir todos a casa. Y en Canarias se barajan condiciones distintas, puede ser que haya algún cambio, pero evidentemente en Tenerife de momento ni se lo plantean, supongo. Sin duda, en Tenerife si seguimos con las cifras que tenemos, si seguimos con el farolillo rojo de Canarias, si siguen incrementándose los casos por una cuestión evidente de seguridad, no vamos a relajar las medidas. Muy al contrario, puede que incluso se incremente. A mí me gustaría pensar que estas semanas que aún quedan hasta Navidad podremos embridar el problema, disminuir el número de casos y poder plantear unas Navidades en donde las restricciones no sean tan duras, porque 6 personas por casa
es una restricción muy dura en la mayoría de las familias. No nos gustaría llegar a esa situación, pero dependerá de lo que ocurra en estas próximas semanas. Bueno, está claro que lo importante es la salud, pero luego también velamos por los intereses económicos de la isla de Tenerife, de Canarias en su conjunto. Y bueno, aunque costó, al final Canarias optó por esos test, por ese decreto de test de antígenos para esos visitantes que visitaran las islas. Ahora parece ser que choca con esos test de los PCR del Gobierno del Estado, pero ¿confía, señor Martín, que se armonicen los dos test para que Canarias pueda precisamente recibir los turistas que se esperan para esta temporada de invierno, que parece ser que cuesta arrancar? Sin duda, creo que al final llegaremos al acuerdo para los test de antígenos. El Gobierno de España estaba intentando buscar una solución consensuada con la Unión Europea. Y ha costado muchísimo, porque hay países que no tenían ningún interés en esto de hacer los test en los aeropuertos. Lo pedíamos España, especialmente Canarias, también en Italia, en Grecia. Pero para otros muchos países no era una cuestión problemática. Mientras nosotros hablábamos de los test aquí, en otros lugares no le ponían asunto. Eso nos ha llevado a retrasar mucho la toma de decisiones y finalmente se ha llegado al acuerdo con los PCR. No es la mejor solución, es la más segura. Un PCR es lo más seguro que hay. Pero nosotros estamos optando por los test de antígenos porque son mucho más rápidos, son mucho más económicos y su nivel de fiabilidad es bastante alto. Simplemente un dato, si en el Reino Unido cuesta 120, 140 libras hacerse un PCR para venir a Canarias, si es una familia de 4 personas, estamos hablando de un dineral, de 1000 y pico euros para poder viajar a Canarias solo por hacerse la prueba. ¿Han caído reservas por ello? Los datos que nos han dado es que hay una parte de turistas que pueden estarse retrayendo por ese coste. Por eso insistimos en la necesidad de hacer test de antígenos que, como digo, son más rápidos y son notablemente más económicos. Tenerife se preparó, incluso el Cabildo tuvo la previsión de establecer algunas plazas a finales de octubre para esos turistas que pudieran estar afectados, que pudieran pues tener la enfermedad a lo largo de su estancia en Tenerife, en la isla. ¿Esas alternativas siguen operativas? Sí. De hecho, ya se han puesto en marcha. Hubo un señor de nacionalidad polaca que dio positivo, que había venido a pasar unos días de vacaciones, y lo que hicimos fue trasladarlo a las viviendas bioclimáticas que tiene el Cabildo de Tenerife. Son unas viviendas turísticas que en este momento estaban cerradas por el cierre aéreo y el cierre turístico, y las hemos puesto en funcionamiento para que puedan ser el lugar de derivación para casos de turistas que puedan llegar y que puedan dar positivo aquí. Imagino que serán los menos, la verdad. Por el momento no hemos tenido sino un caso y confío que podamos tener en esto sí la situación bajo control. Bueno, y por cierto, señor Martín, ¿qué medidas también se están adoptando en el transporte público? Algunas veces nos llegan imágenes de aglomeraciones en determinadas guaguas, quizás en esas que son las más demandadas, en el tranvía. ¿Se contemplan más medidas para desdoblar los horarios, el poner más guaguas, más, no sé, sobre todo para flexibilizar los horarios y los vehículos a la hora de no llevar a cabo todas esas aglomeraciones? No es fácil, porque el montar un dispositivo de refuerzo es relativamente sencillo cuando tienes un acto como los carnavales, y entonces te centras en resolver el problema durante 3 o 4 días. Pero aquí estamos hablando de mantener refuerzo de servicios permanentemente durante todo el tiempo en las principales líneas o las más concurridas. No es fácil, no tenemos capacidad para cubrir durante muchos días los servicios más demandados. Se ha incrementado, pero no es fácil. Por eso le hemos pedido a la Policía Autonómica que también nos ayudase para evitar esas aglomeraciones. Estamos intentando reforzar servicios, pero mantenerlos en el tiempo no es sencillo si queremos seguir manteniendo en toda la isla la atención y las comunicaciones que tiene tanto Tiza como en el caso de la zona metropolitana el tranvía. Tenemos a las puertas un puente, el puente de diciembre, antes de la Navidad, y se van a hacer pruebas a los residentes canarios que vengan a pasar ese puente a las islas. Preocupan también las residencias de ancianos, y en ocasiones anteriores esa llegada de estudiantes a visitar a sus abuelos, a visitar a sus familiares, han provocado pues aumento de contagios. Una medida positiva el hecho de que se hagan esas pruebas antes de entrar en las islas, ¿no? Da cierta tranquilidad al menos. Creo que sí, creo que es importante, pero repito, más allá de las pruebas es nuestro comportamiento. Yo tengo que reconocer también la paciencia y la comprensión de muchas familias cuando aplicamos, en el caso del Cabildo, en nuestras residencias de mayores, aplicamos medidas que son muy estrictas.
o no poder acceder a la residencia o cuando puedes ir, tener que mantener una distancia a veces de 4 metros o 5 metros con respecto a tu familiar y no poder tocarlo, no poder acariciarlo, que probablemente sea una de las mejores maneras de comunicarse con alguien al que quieres y alguien mayor. Pero la observancia de estas medidas que nos cuestan, que nos duelen, está funcionando bien. Estamos haciendo un gran esfuerzo, que es el de invertir muchísimo en personal. Hemos aumentado muchísimo el coste en personal de los centros, porque basta que un técnico, una persona, un cuidador, contraiga la enfermedad de positivo, tenemos que inmediatamente retirar a todo el personal. Ha sido personas que han estado acompañando a ese trabajador y tener que sustituirlo por otro. Eso significa un esfuerzo importante desde el punto de vista económico. Reforzar también las medidas de precaución, tanto de vestimenta como de cualquier otro tipo de utensilio. Ese esfuerzo tiene que venir acompañado, desde luego, de la comprensión por parte de los familiares para, una vez más, mantener las distancias de seguridad, la mascarilla, pero no la mascarilla por debajo de la nariz, la mascarilla bien colocada, atender los cuidados, en fin, atender las indicaciones. Solo así vamos a conseguir frenar esta situación. Bueno, no podemos dejar pasar la ocasión para hablar también con usted de la situación migratoria que atraviesa Canarias. Está muy pendiente de lo que está ocurriendo hoy en la isla de Lanzarote, lamentablemente, con esas personas fallecidas. Ya se hablan de 6 cuerpos recuperados del mar. También Tenerife se ha visto salpicada precisamente por esta situación migratoria. Estamos pendientes incluso de un cayuco que podría llegar en las próximas horas al puerto de Los Cristianos, y en ese sentido, en las últimas horas hemos escuchado, en los últimos días también, voces discordantes en el Gobierno sobre el tema de las derivaciones y de no concentrar toda la presión migratoria en las islas. ¿Cómo valora esta situación, sobre todo por las discrepancias que se dan en el seno del Gobierno y sobre todo si se estima o es procedente que se deriven los migrantes de las islas hacia otros puntos del Estado? Sin duda, pero no porque estemos inventando nada nuevo. En el pasado, en el 2006, en una crisis similar, se trasladaban migrantes hacia la península y se trasladaban a Europa. Ahora tenemos una situación todavía más complicada. Primero, por el cierre de fronteras de países de donde proceden estos migrantes. En este momento, el cierre de fronteras con Marruecos, con Senegal, impide que los acuerdos que tenemos internacionales de repatriación se puedan llevar a cabo y, por lo tanto, no podamos devolver a sus nacionales. Eso nos complica muchísimo la situación. Y también la incomprensión de Europa. Hay gobiernos en Europa muchísimo más intransigentes que creen que esto se soluciona poniendo dinero o poniendo más policía, y tienen que entender que esta no es la única alternativa, que hay que trasladar fuera de Canarias porque no podemos ser el único lugar en donde se pueda atender a estas personas. Es una verdadera tragedia, esto lo estamos viendo hoy y no podemos mirar a otro lado, son seres humanos. Si no tenemos capacidad para tenerlos aquí, hay que trasladarlos a la península, y el que diga que esto es efecto llamada se equivoca. Se hizo en el pasado y funcionó bien y debemos hacerlo ahora. El efecto llamada es la desesperación, es el no tener recursos, es estar afectado por un COVID como están afectados también en todo el continente. Es una situación de crisis económica que también están sufriendo. Si no fuera así, no hubiéramos escuchado hoy las noticias de personas que van en una patera con niños pequeños, que desaparecen en el mar, que se están buscando. Esto ocurre porque hay una absoluta desesperación. Por lo tanto, va a seguir ocurriendo. Y Canarias no puede ser el único lugar en el que se atienda a estas personas, y el Gobierno de España ha de entenderlo. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. El Cabildo también está implicado en la celebración de este día y en los actos que se van a celebrar, porque lejos de mejorar las cifras empeora. Sin duda. Para el Cabildo de Tenerife hay un trabajo de estos 4 años, no de un día, de intentar erradicar en la medida de lo posible, trabajar por evitar esta tragedia tremenda que también está ocurriendo, y una tragedia silenciosa. Comentaba antes que el pasado año, el año 19, la unidad de violencia de género del Cabildo de Tenerife atendió a 3.000 mujeres, 3.050 mujeres. En lo que vamos de año, tenemos atendidas ya 6.700 mujeres. Y no ha terminado el año. Y no ha terminado el año. Una vez más, este es otro de los asuntos que tenemos que abordar y que lo asumimos no como quien escucha cifras de vez en cuando en los medios de comunicación, sino algo que nos impele, que nos obliga a actuar, a las administraciones y a cada ciudadano. Tenemos que erradicar esto, y esto es un trabajo de todos. Y los datos son bastante elocuentes. Pues Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, hasta la próxima ocasión. Gracias.